Al mensaje de este día lo he titulado ¿Cómo saber si soy verdadero discípulo de Cristo? Oiga bien, esta es una pregunta muy especial que el Espíritu Santo nos está haciendo en este día. Como si el Espíritu Santo nos dijera: ¿estás seguro que eres discípulo de Cristo? ¿Estás consciente que eres discípulo de Cristo? El título del mensaje, recuerde, es ¿cómo saber si soy verdadero discípulo de Cristo? Hay varias razones, hay varias formas o varias explicaciones para descubrir nosotros si somos realmente discípulos de Cristo. Podríamos decir que vamos a presentar o vamos a descubrir en este día una de esas razones para descubrir si somos realmente discípulos genuinos de Cristo. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, es importante que nosotros, los que decimos y aseguramos que verdaderamente hemos creído en Cristo, no tomemos las cosas tan a la ligera. No solamente vayamos caminando y no solamente escuchemos un mensaje o no solamente leamos la palabra de Dios de una manera superficial, sino que estemos conscientes de la realidad de la palabra de Dios. En esta oportunidad, como le digo, el título del mensaje, o como he llamado el mensaje en este día, es ¿cómo saber si soy verdadero discípulo de Cristo? Vamos a meditar en una de esas formas donde nos vamos a encontrar descubriendo si somos o no somos verdaderos discípulos de Cristo. La escritura que tomamos es Mateo 28:19. Solamente el principio, solamente la mitad del versículo, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo creo que en esta oportunidad vamos todavía a quitarle algunas palabras que no las necesitamos para nuestro tema. Por ejemplo, solamente nos vamos a centrar en la frase que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos. En otras palabras, quiero que vayan y le hablen a la persona que se encuentren. Llevan autoridad, llevan poder. Eso tiene que ver con el verso 18. Llevan autoridad, llevan poder, llevan toda la autoridad, llevan todo el poder del reino de los cielos. Así que vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos. O vayan y hagan de cada persona un discípulo mío. En otras palabras, vayan y gánense a todo el mundo.
para el reino de los cielos. Vayan y hagan que cada persona de este mundo crea en el sacrificio y la resurrección de Cristo, para que Dios lo justifique delante de Él, para que le perdone sus pecados y para que tenga acceso al reino de los cielos. Quiero decirles, hermanos, hermanas, la gran mayoría de los cristianos, cuando le digo la gran mayoría, me refiero a un 95% o más de los cristianos, hemos leído esta escritura, pero no le hemos puesto mucha atención. Yo muchas veces, mirando el trabajo que hay y recordando aquellas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos en aquella ocasión cuando les dijo: ustedes dicen que faltan 4 meses para levantar la cosecha, y yo les digo a ustedes que aunque ustedes ven los campos con el fruto verde y como que están dispuestos a esperarse 4 meses para cosechar, yo miro el fruto maduro, seco ya, listo para levantarse, y que no debemos perder un instante. Eso dijo el Señor Jesús. Ustedes dicen que faltan 4 meses para levantar la cosecha, mas yo les digo, miren los campos cómo están blancos, ya listos para levantar la cosecha. Eso quiere decir que el Señor tiene una forma de ver las cosas, y los que le seguimos en ocasiones tenemos otra forma de ver las cosas. El Señor tiene una visión en lo espiritual, y los que le seguimos en ocasión tenemos otra visión muy diferente a la del Señor. De manera que nos vamos a centrar en esta frase que les da el Señor Jesús a sus discípulos. Nos vamos a centrar en este mandamiento que el Señor Jesús les da a sus primeros discípulos, los 12 discípulos originales. Ojalá que me entienda. Estamos hablando de algo muy importante, de descubrir si realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Ese es el título del mensaje. El título del tema en este día, recuerde, es ¿cómo saber si soy verdadero discípulo de Cristo? Basándonos en el mandato del Señor, lo que se conoce como la Gran Comisión de Mateo 28, 19, donde el Señor no le dice a Pedro nada más, no le dice a Juan nada más, no le dice a Mateo nada más, o a Bartolomé, o a ninguno de los discípulos independientemente. El Señor les da este mandato a todos y cada uno de sus discípulos. Así es que no hay nada que discutir. Aquí vemos que el Señor les dice a todos sus discípulos: ir, o sea, vayan y haced discípulos y hagan discípulos a todas las naciones. Ese fue
el mandamiento enfático de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Grábese esto. Le decía hace un momento que la gran mayoría, digamos que un 98% de los que creemos ser discípulos de Cristo, hemos leído esta escritura o hemos escuchado una predicación donde se menciona esta escritura. Lo que quiero decirle, que una gran mayoría sabemos de la existencia de esta escritura. Pero la pregunta, no mía, sino del Espíritu Santo: ¿estamos valorando todos los que alguna vez hemos escuchado hablar algo acerca de esta escritura? ¿Estamos conscientes de lo que significa esta porción de la escritura donde el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Estamos conscientes del significado espiritual o del significado que esto tiene delante de Dios, o de lo que Dios quiere decir en Cristo Jesús ahí, en Mateo 28, 19, en esa primera parte? ¿Estamos conscientes? ¿Sabemos lo que hemos escuchado? ¿Sabemos lo que hemos leído? Pues yo le digo, tengo la plena seguridad que alrededor del 98% de los cristianos no le dan la importancia que merece este versículo de la Sagrada Escritura. Ponga mucha atención. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí Satanás trabaja. Aquí Satanás comienza a aconsejar o a malaconsejar a muchos cristianos. Porque al leer que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, como que Satanás les dice al oído: mira, tienes que ir por todas las naciones. Y como que eso ya lo utiliza Satanás para invalidar, oiga bien, para inutilizar, para hacer inútil, de una vez le digo, a los que verdaderamente hemos nacido de Dios, hacernos inútiles para que no hagamos la voluntad de Dios con respecto a esta escritura, porque no es otra cosa que dejar de hacer la voluntad de Dios. De manera que las palabras directas de Cristo Jesús, antes de irse de este mundo a sus discípulos, fueron estas: vayan por todo el mundo y hagan de toda esa gente discípulos míos. Yo te digo, no tienes que preocuparte por escuchar a Satanás y hacerle caso en eso que te presenta primero, que tienes que darte para irte por todo el mundo. No te es posible, tú no eres de esos, eso déjalo para los misioneros. Y ahí es donde Satanás comienza a detener a los discípulos de Cristo Jesús. En otras palabras, podemos ser verdaderamente discípulos de Cristo, pero al leer o escuchar un mensaje acerca de estas palabras, donde se menciona que hay que ir por todas las naciones a ser discípulos de Cristo, Satanás aprovecha
Y al escuchar que tenemos que ir a todas las naciones, entonces nos quedamos mejor tranquilos. Y yo te digo, ¿serás uno de aquellos que Satanás ha estado engañando por tanto tiempo? Tú puedes decir, hermano Rodríguez, ¿y usted con qué autoridad me dice eso? Con la autoridad que tengo delante de Dios. Que desde el primer día que yo recibí la palabra de Dios, la recibí por la noche y al siguiente día por la mañana ya estaba testificando en mi trabajo hasta el día de hoy. Y en mi trabajo tenía una prueba bastante difícil. En mi trabajo tenía que pasar por una prueba muy dura. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque éramos alrededor de 50 hombres trabajando en una fundición. En una gran bodega, todos ahí nos gritábamos muchas groserías. Yo era un mundano de primer nivel. Y ahí en ese lugar, en un departamento, trabajábamos otro hombre y yo. Aquel hombre era mormón y yo era católico. Y a él le gustaba cantar y a mí me gustaba cantar. De manera que desde las 6 de la mañana que entrábamos, comenzábamos a cantar. Y usábamos unas mangueras como de 50 pies de largo, porque a veces teníamos que acudir a donde había algunas piezas de metal a hacerles el trabajo de quitarles lo que les sobraba con un esmeril. Y donde conectábamos nosotros el esmeril, hacía forma como de micrófono la manguera. Y de pronto soltábamos el esmeril y él y yo nos poníamos a cantar a dueto. Y nos acercábamos a los que trabajaban más cerca a cantarles y la gente gritaba. De manera que hacíamos un ambiente ahí mundano, pero que éramos el centro de atención. Haga de cuenta que a mí me hablaron la noche anterior y hoy a las 6 de la mañana llegué al trabajo y empezó el compañero mío, el mormón, a cantar la primera canción y yo ya no le pude acompañar porque ya sentía que no pertenecía a ese ambiente. Y me decía que qué pasaba, que por qué no lo acompañaba, y le dije, es que no puedo ya. No le pude explicar ahí hasta que hicimos el descanso, como eso de las 9 de la mañana, y ahí empezó, hermanos, el problema, porque por ser tan conocido allí en la compañía, comenzaron a aprovecharse de aquello y empezaron a provocarme de una manera terrible. Pero para ese día, por la tarde, yo ya había abordado a 3 o 4 en lugares apartados y en alrededor de una semana ya tenía un grupo de gente hablándoles y ya les había regalado Biblias. Prácticamente el primer día que yo comencé a trabajar o a vivir la vida cristiana. Y hasta este día. Esa es la autoridad que tengo para decirle lo que le estoy diciendo, esperando que el Espíritu Santo rompa con esas cadenas, con esas ataduras, abra las puertas que le están cerrando el paso, que tienen encerradas a multitudes de personas que han creído en Cristo, a multitudes de discípulos de Cristo Jesús, que el diablo los tiene atados. Pero la palabra de Dios claramente dice, el mismo Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.
Mire lo que dice aquí. Cristo dijo muy claramente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando el Señor Jesús dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, piensa en una cosa, no en lo que Satanás te dice ahí adentro, que no te preocupes, porque eso de ir a todas las naciones no es para ti, que tú no puedes dejar tu familia, que tú no puedes dejar tu trabajo, que tú no puedes cumplir con eso. No te olvides, la primera nación es donde tú estás. Y la primera nación comienza con los que tienes cerca de ti en tu trabajo. Y la primera nación comienza con los que tienes entre tu familia. Y la primera nación comienza con los vecinos donde tú vives. Y la primera nación comienza con las amistades que tú tienes. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Satanás dice: no te preocupes, no, ¿cómo vas a ir a todas las naciones? Olvídate, no es para ti. Pero el Espíritu Santo te dice: este es un mandato para todos los verdaderos discípulos de Cristo. Y si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, si tú eres una verdadera discípula de Cristo, tienes que empezar a traer a las gentes a los pies de Cristo. Y como le digo, los primeros son los familiares, los primeros son los amigos, los primeros son los compañeros de trabajo, los primeros son las amistades que tenemos. Ojalá que me vaya entendiendo. Entonces, claramente nos dice la palabra de Dios, si usted quiere alguna escritura más, para poder usted entender que no necesita ir a todas las naciones, aunque hay que llegar a todas las naciones. Es decir, hay que empezar en todas las naciones con la nación a donde nosotros pertenecemos. Y que vayamos poco a poco dejándonos mover por el Espíritu Santo, y a poco terminamos en la última nación. Lo que quiero decirle, y tengo base para ello, si el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, estaba dando a entender que comiences aquí y termines allá en la última nación. No te estaba mandando directamente a las otras naciones, sino que hasta allá es necesario llegar, pero acá debemos comenzar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 46 y 47. Una vez más les digo que voy a estar solamente leyendo lo que necesito para nuestro tema. Y en ocasiones, como le digo, voy a comenzar a leer a la mitad de un versículo o al final de un versículo. Dice aquí, Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Oiga esto. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lo que acabamos de leer en el verso 46 es muy claro. El Espíritu Santo nos está hablando aquí muy directamente en este momento y nos va a dar la revelación, porque el Señor Jesús
después de resucitado, nos hace una revelación gloriosa y nos asegura que estaba escrito que Cristo viniera a morir, pero que estaba escrito también que Cristo tuviera que resucitar. De manera que cuando Cristo muere y resucita, se cumple lo que estaba escrito. Pero luego dice en el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, también eso estaba escrito. Que se predicara en su nombre, o que se predicara por la reputación de lo que Cristo hizo, o que se predicara en base de lo que Cristo consiguió con su muerte y resurrección, que se predicase el arrepentimiento o que la gente se arrepintiera, o hablándoles que Cristo Jesús murió y resucitó, que por lo tanto tenían que arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón, y que eso se tenía que hacer en todas las naciones, como lo dijo el Señor allá en Mateo 28, 19. Pero aquí claramente dice, al final del verso 47, comenzando desde Jerusalén. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Y le digo, me está entendiendo, y se lo digo con cierta autoridad, con cierta formalidad, con cierta dureza, vamos a decir así. Porque de pronto hay hermanos que se sienten muy consentidos y como que no resisten que se les hable un poquito golpeado. Déjeme decirle, en las Sagradas Escrituras no existen tales cristianos consentidos o resentidos o que se sientan adoloridos. No hay tal cosa. Acá tienen que haber discípulos de Cristo dispuestos no solamente a sufrir, sino a morir por la causa de Cristo Jesús. Dice así, así está escrito. ¿Qué estaba escrito según lo que dijo Cristo? Que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Luego en el verso 47, y cuando dice y, quiere decir también estaba escrito, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Dios lo estableció así. Dios lo mandó así. Es la voluntad de Dios que se dé a conocer la muerte y resurrección de Cristo en todas las naciones, pero que eso partiera de Jerusalén. Y allá en Jerusalén es donde apareció Cristo Jesús públicamente. Allá en Jerusalén es donde Cristo comenzó a darse a conocer públicamente. Allá en Jerusalén es donde Cristo fue crucificado, y allá en Jerusalén es donde Cristo resucitó de entre los muertos. Y allá en Jerusalén es donde Cristo, siendo el que encabezaba el reino de Dios en la tierra, y seguido por sus discípulos, fíjese bien, empezó a hablarle a la gente que se arrepintiera para que sus pecados fueran perdonados y fueran admitidos al reino de los cielos. Si usted y yo leemos detenidamente los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, vamos a descubrir que todos los 12 discípulos de Cristo y todos los primeros discípulos que se unieron a ellos, todos ellos se movían buscando alcanzar las almas para Cristo,
Y mientras que ellos iban llevando ese mensaje de arrepentimiento para que fueran perdonados sus pecados, Dios iba haciendo milagros y maravillas por todos lados. Y esa misma imagen debemos tener todos los que hoy nos decimos discípulos de Cristo. Ese mismo espíritu nos tiene que mover a la iglesia de hoy, el espíritu que se movió en la iglesia primitiva. De otra manera, no podemos nosotros autonombrarnos discípulos de Cristo. Por eso le decía, el tema en este día se titula ¿Cómo saber si soy verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo saber si soy verdaderamente discípulo de Cristo? Déjeme decirle, el primero que tuvo ese sentir fue Cristo Jesús. Y yo pudiera hacerle un estudio en este día que durara hasta 6 horas, donde le mostrara yo a usted por la palabra de Dios que Cristo Jesús no iba solo hablando acerca del reino de Dios, que Cristo Jesús iba movido por el Espíritu de Dios que moraba en él. Cristo lo dijo en muchas oportunidades: no soy yo el que hace las cosas, es el Padre que mora en mí. De manera que si en un principio sobre nuestro líder y en nuestro líder Cristo Jesús se movió el Espíritu Santo, y todo lo que nuestro Señor hizo fue con el propósito de alcanzar las multitudes para que creyeran en Él, porque era la única forma de ser justificados delante de Dios, si llegaban a creer que murió y resucitó por ellos. Y fue llevado por el Espíritu Santo. Y después, en lo que estamos leyendo ahora, el Señor Jesús, sabiendo que Él se tenía que ir de este mundo, sabiendo que cumpliendo con el sacrificio en la cruz y la resurrección, Él se tenía que ir a la gloria. Ya no iba a estar más en esta tierra, pero en esta tierra se quedarían sus 12 representantes. Y esto está tremendo, porque de ahí comienza algo glorioso. El Señor Jesús, antes de irse de los discípulos, ya habiendo resucitado, les dijo: reciban el Espíritu Santo, y sopló en ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras que Él se iba de acá, fíjense bien, mientras que ellos estaban acá, antes que fuera derramado el Espíritu Santo, ellos debían tener esa influencia que lo movía a Él. Por eso les dijo: reciban el Espíritu Santo, como diciendo: les doy un anticipo mientras van a ser saturados con el poder de lo alto. Mientras que cualquier cosa suceda, ustedes ya van a tener ese respaldo del Espíritu Santo. De manera que así como se movió el Espíritu Santo en Cristo y reunió multitudes, se alcanzó multitudes y buscaba que la gente creyera en Él, y los que creían en Él entraban al reino de los cielos, ese mismo mensaje tenía que estar en los 12 discípulos que Él escogió, y en el resto de discípulos que los vemos formando como 120 discípulos, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo.
Y después, aquellos judíos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aquellos que fueron alcanzados por el mensaje de Pedro, ¿se recuerda usted? Como 3,000 judíos, todos ellos fueron influenciados por el Espíritu Santo y todos ellos tenían esa misma misión, tenían ese mismo espíritu, tenían esa misma visión de Cristo Jesús y de los 12 discípulos originales del Señor. De manera que de ahí en adelante tiene que ser el mismo espíritu que se movió en Cristo, que se movió en los discípulos, el que se tenga que mover en cada uno de los que ahora nos decimos discípulos de Cristo Jesús. Pero algo está pasando, algo está sucediendo, que esta escritura de Mateo 28:19 no la estamos tomando muy en serio. La gran mayoría ignora. Cuando le digo la gran mayoría ignora, no le estoy diciendo que no conoce esta escritura. La ignora, es decir, la hace a un lado, no la respeta, no la toma en cuenta, porque no tiene la revelación. Y la revelación es de que el mandato del Señor Jesús, vayan y hagan discípulos, es para todos. Una vez más le digo, Satanás ha cegado a muchos, Satanás ha hecho inútiles a muchos, engañándonos o engañándolos, al hacerles sentir que no pueden ir a todas las naciones. Y ya con eso los calma, ya con eso los inutiliza, ya con eso los hace estériles, y ahí se la pasan. Pero recuerde, el asunto aquí no es tomar en cuenta nada más el ir, sino hay que tomar en cuenta el hacer discípulos. ¿Para qué tengo que ir a todas las naciones en este momento si tengo multitudes a mi alrededor? Y yo le digo, eso fue lo que yo comencé a hacer. Inmediatamente que yo me di cuenta que era un discípulo de Cristo. Inclusive, le puedo hablar de alguien con nombre y apellido. Es un hombre de mi pueblo, que era amigo mío. Cuando yo recibí la palabra de Dios, en esa misma semana le hablé a él de Cristo. En esa misma semana él se entregó a Cristo y se congregó en una iglesia distante de donde yo vivía. Yo vivía en la ciudad de Pomona, California. Él vivía en la ciudad de Santa Ana, California. Yo le hablé a él y en la semana que le hablé, él se comenzó a congregar en otra iglesia y se bautizó antes que yo. Para que se dé una idea, desde cuándo comencé yo a ser discípulos para Cristo. El primer día que comencé ya convertido en mi trabajo, me gané al menos 3 en el primer día. Y de ahí comencé a tratar con ellos. Y había una familia que yo quería mucho, que habíamos trabajado juntos en un trabajo unos días antes. Inmediatamente los visité y en esos días se convirtieron los cabeza de una familia nicaragüense, la familia Briones. El hermano Cristóbal y la hermana Rosario Briones me los gané para Cristo en esos días de mi conversión. Entonces, tengo testimonio de todo
todo lo que Dios hizo a través de mí. Y hasta el día de hoy me desespero, me faltan fuerzas y me desespero por no poder ir a alcanzar más almas. Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué yo siento el deseo y hasta me desespero por ir a llevar tu mensaje? ¿Y por qué hay tantos pastores que están por ahí como de vacaciones en una iglesia, que no salen de su iglesita y ahí están y ya tienen 20 o 30 años y ahí están y no hacen nada más? ¿Y por qué hay tantos pastores que tienen congregaciones grandes donde levantan tanto dinero y se jactan de tener millones de dólares o de pesos mexicanos en el banco, pero no tienen el deseo de tomar un programa de radio, un programa de televisión, de llegar más allá? ¿Por qué? Y el Señor me dice, porque no tienen la revelación de lo que significa Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fíjese bien. Satanás está engañando a muchos creyentes y les hace sentir, una, que ellos no están capacitados para tocarle el corazón a una persona y que se convierta a Cristo. Y yo te digo, comenzando desde el apóstol Pablo, que para mí fue el discípulo o el apóstol que más usó el Señor, comenzando desde el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, ninguno de nosotros estamos capacitados para ganarnos el corazón de una persona. Es el Espíritu Santo a través de nosotros el que alcanza a una persona, no somos nosotros en sí. Por eso, como le digo, Satanás engaña a los hermanos y le dice, pero tú no estás capacitado, necesitas preparación, eso déjaselo al pastor. Perdóneme, hermano, pero esa no es una responsabilidad solamente del pastor. Yo diría que la responsabilidad del pastor, más que todo, es enseñar, es edificar, es darle crecimiento a la obra. Pero yo considero que si todos los cristianos tuviéramos la revelación de esta escritura, los que más harían el trabajo de ganarse las almas son los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia. A mí no me ganó un pastor, no me ganó un ministro, no me ganó ni siquiera un hermano que dirigía servicios en la iglesia. Me ganó una mujer sencillita, la cual vino a hablarme de Cristo que murió en la cruz, que resucitó, y que yo debía de creer en Él y arrepentirme de mis pecados. Ella fue la que vino a hablarme de Cristo. Y ya de ahí abrí yo mi corazón y abrí la puerta, y ya ella me mandó al pastor. Pero de no haber sido por esa hermana, ¿a poco nadie me hubiera alcanzado para Cristo? Le digo esto para que no se deje engañar por el diablo y que usted diga, no estoy capacitado. Nadie está capacitado. Todas las almas que se han ganado, desde los primeros apóstoles, desde el apóstol Pedro que predicó los primeros sermones o mensajes del Evangelio, no fueron ellos los que se ganaban las almas. Era el Espíritu Santo a través de ellos que se prestaban para ser instrumentos del Espíritu Santo.
Y yo quisiera que leyera usted juntamente conmigo la escritura que yo constantemente les estoy citando, muy constantemente les presento esta escritura y seguramente que ustedes ya la tienen bien reconocida. Y es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir, a mí me hablaron de Cristo que murió y yo creía en Cristo que murió y Dios me unió con Él en su muerte. A mí me dijeron que Cristo resucitó y Dios me resucitó para una nueva vida porque Cristo resucitó de los muertos. Fíjese bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando ya hemos creído en Cristo que murió y resucitó, nos convertimos en discípulos de Cristo. Y dice ahí el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Desde el momento que nos unimos a Cristo, ya Cristo toma nuestra vida, ese Cristo glorificado. Y ese Cristo glorificado en nosotros va llevando el mensaje del Evangelio. Ojalá que me entiendan. Por lo tanto, tomemos en cuenta esto. Si nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo en buscar a todas horas reconciliar a los hombres con Dios. Así dice la Biblia. Por allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice que Cristo nos reconcilió con Dios, o que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Pero ahí mismo dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, ese espíritu que se movía en Cristo, que Cristo se movía como en una desesperación, alcanzar a todas las almas para que se arrepintieran de sus pecados y para que entraran al reino de los cielos, ahora tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Y a poco alguien me dice: hermano Rodríguez, pero Él era Cristo? Pues déjeme decirle que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, Cristo se hace en espíritu uno con nosotros. Y de ahí, si nosotros tenemos esa revelación, entonces le permitimos a Cristo que nos mueva desde nuestro espíritu, y Cristo va a hacer lo mismo que hizo en su persona, lo va a hacer en la nuestra. Va a buscar lo primero, reconciliar a las gentes con Dios. Pero ¿qué está pasando con nosotros los creyentes en estos días? Comenzando por los predicadores. Estamos como de vacaciones. Estamos solamente haciendo fiestas. Déjeme decirle, y yo creo que alguien me va a estar escuchando. Por el año 82, yo tenía comunicación con varias iglesias y hacíamos reuniones cada mes. Éramos como 20 iglesias y cada mes nos reuníamos en una de esas iglesias y hacíamos unas fiestas enormes, unas de cantantes, unas predicaciones con tanta gente. Eran unas fiestas gloriosas. Y lo hacíamos cada mes en diferente iglesia. Y un día me habló el Señor y me dijo: apártate de ellos. Y yo le dije: Señor, pero estamos uniéndonos para glorificar tu nombre. Y me dijo el Señor: están perdiendo su tiempo. Y yo me quedé asombrado, si eran reuniones gloriosas. Y me dijo el Señor: solo te voy a decir una cosa.
Cada mes 20 congregaciones de buen tamaño se reúnen en una ciudad. Es cierto, hacen una gran fiesta en mi honor, pero yo no quiero fiestas de personas convertidas. Quiero más almas nuevas que se conviertan a mí, almas nuevas que se conviertan a mí de todo ese mundo perdido. Y me dijo el Señor: ustedes están haciendo fiestas, pero para ustedes nada más. Si cada mes que se reúnen llegaran desde las 6 de la mañana a esa ciudad donde se van a reunir todas las iglesias y comenzaran a evangelizar, a hablarles a las almas, y por las tardes hicieran esos servicios gloriosos, ¿cuántas almas en esa ciudad me conocerían? Moviéndose alrededor de 20 iglesias en esa ciudad el mismo día, ¿cuántas almas traerían a la iglesia donde se hace aquel servicio en ese día? Y me dijo el Señor: por tanto te digo, están perdiendo su tiempo. Ese día hice una carta, no me atreví a hacer una reunión con ellos, hice una carta y se las mandé a todos. Y les dije: hermanos, a partir de este momento me separo de ustedes. No tengo nada de resentimiento, ni no me han hecho nada. Pero les pido que me respeten. Si ustedes se sienten bien, sigan así. Pero yo aquí me despido de ustedes, solo. Todos ellos pensaron que algo había visto que no me gustó, cualquier cosa. Pasaron como 5 años y para entonces ya tenía yo programas de radio, ya estaba haciendo campañas en el centro de Los Ángeles, en un lugar muy grande y muy hermoso. Y en una de esas campañas que tenía yo como 3,500 personas ahí, me llegó de visita uno de los pastores, aquellos que nos reuníamos. Y me miró ahí moviéndome y pues buscando cómo organizar todo. Y me saludó y me dijo: hermano, ¿se acuerda de mí? Le digo: claro que sí, hermanito. Me dijo: hermano, ¿y esto de aquí quién lo está promoviendo? Que se ve muy bonito, hay tanta gente, hay cantantes, y ¿quién lo está promoviendo? Y le dije: a su servidor, hermano. Y se rió. Y me dijo: hermano, no bromee conmigo, dígame la verdad. Y le digo: bueno, pregúntele a alguno de estos. Y le dije a alguien: dígale a él quién organizó esto. Y le dijeron: el hermano Rodríguez. Y me dijo: hermano Rodríguez, ¿y por qué nunca hicimos eso allá? Bueno, le digo, ahora se da cuenta por qué me separé de ustedes. Hermano, hermana, todos somos responsables de las almas perdidas, pero no tenemos la revelación, la gran mayoría, de lo que significa Mateo 28:19, en esa porción donde dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí me voy a detener